Señora Presidenta. Muy buenos días a todos. Señora Presidenta, señoras y señores consejeros y representantes. Las y los mexicanos desde hace más de un cuarto de siglo decidimos vivir en democracia. La gran evolución que esa decisión supuso consistió en abandonar de manera definitiva la simulación democrática para entrar de lleno a un modelo de competencia real entre fuerzas políticas basada en la exhibición pública de méritos, virtudes, defectos y propuestas, otorgándole al ciudadano la potestad definitiva para otorgar el poder público. Para institucionalizar esa decisión y generar condiciones de solidez operativa, se invirtieron recursos humanos, financieros, sociales y políticos para desarrollar un sistema de partidos políticos genuino y para construir autoridades electorales profesionales dotadas de las capacidades técnicas, jurídicas y financieras suficientes para cumplir su misión constitucional, garantizar al pueblo de México el óptimo funcionamiento de una república representativa y democrática. Más allá de eslogans publicitarios, la verdadera transformación política de México después de la revolución consistió en el proceso de consolidación del modelo democrático que se construyó desde la última década del siglo pasado. El cambio profundo y transformador de México se alcanzó cuando los votos dejaron de ser una habilidad para refrendar decisiones tomadas desde la presidencia y se convirtieron en la herramienta política desde la que el pueblo ejerce su soberanía. Por eso el momento fundacional de la transformación de México es aquel en que la decisión o dedazo de un presidente de la República no pudo ser operada en las urnas para su convalidación jurídica. Fox y la alternancia política significaron esa verdadera transformación en México. Desde entonces, las elecciones federales y locales son cada vez de manera más auténtica ejercicios reales de expresión de la voluntad del pueblo de México. Y desde entonces, las autoridades emanadas de cada proceso electoral han surgido dotadas de mayor legitimidad y con mayores capacidades de conducción. El conflicto público se resuelve en las urnas. La incertidumbre en los resultados dejó de ser un factor de crisis política y se ha consolidado un ambiente de normalidad democrática de enorme valor político y social. Los actores políticos, en especial el presidente, están obligados a asumir la victoria o la derrota en las urnas y reconocer el triunfo del adversario como condición indispensable para que funcione el modelo. Esto no excluye la discusión pública, ni exige silencio y sumisión de las fuerzas derrotadas. Al contrario, la lógica de la provisionalidad del triunfo demandó a las otras fuerzas políticas y demanda fortalecer sus discursos y mejorar sus estrategias para la próxima contienda. En esa lógica, la lucha de López Obrador y sus simpatizantes a lo largo de los consecutivos procesos electorales en los que no resultaron triunfadores, ahora forma parte de la normalidad democrática y tiene que ser reconocido por el resto de los partidos. Pero en esa misma lógica, el resultado del 18 es parte del juego democrático, es parte de la normalidad política que establecimos y es parte de la normalidad política de México. El triunfo en el 18 es tan democrático como lo será una derrota en el 24, como esa parte del proceso de evaluación y retiro de la confianza al que tiene derecho el pueblo de México. En ese contexto es que debe evaluarse la importancia política de esta declaratoria de inicio del proceso electoral. Hemos escuchado insistentemente que viviremos el proceso electoral más grande de la historia y se refieren al número de cargos a elegir y al número de electores que podrán ejercer su derecho. Sin embargo, y coincido con la presidenta Taddei, creo que será la elección más compleja de la historia, porque el tamaño de la elección y el número de electores son componentes que estaban suficientemente previstos desde que se aprobaron las reformas que compactaron fechas de jornadas y cargos a elegir. Así que, teniendo claro que es la elección más compleja y más grande que jamás se ha celebrado, lo cierto es que ese no es el dato más relevante de este proceso. El dato clave, el dato crucial, es que estamos frente a la elección más peligrosa de nuestro tiempo. Vamos a enfrentar una elección
más bien, estamos enfrentando un proceso en el que por primera vez en las últimas 3 décadas el gobierno federal renuncia abierta, descarada e ilegalmente a la imparcialidad a la que lo obliga el 134 constitucional. Por primera vez en las últimas 3 décadas, desde la presidencia se han desplegado estrategias de comunicación y presión política que pretenden debilitar al árbitro para que no pueda detener o sancionar actos abiertamente ilegales. Por primera vez, el presidente de la República en persona ha promovido aspirantes y fustigado a aspirantes opositores desde el uso de la tribuna pública más poderosa de la nación. Día tras día hace uso de recursos públicos, día tras día violenta las limitaciones que le impone la Constitución, burlándose de la democracia y de la vocación democrática del pueblo de México y promoviendo un desgaste institucional para fomentar un río revuelto, creyendo que será el único pescador. Si esos cálculos del presidente se concretan, tendremos que asumir que ofrecimos a la democracia mexicana en sacrificio y que el esfuerzo de cientos de miles de personas y el uso de varios miles de millones de pesos en construir nuestro sistema se habrán tirado por la borda. Por ello, la elección más compleja, grande y peligrosa de nuestra historia, debe terminar convertida en la elección más importante del periodo de transformación política de México. Cuando uno de los actores con compromiso democrático asume lo que nos corresponde, creo que habremos avanzado. Ustedes, señoras y señores consejeros, unos más, otros menos, han sentido en carne propia el furor del ataque presidencial. Y ese ataque pretende debilitar las capacidades de este Consejo Electoral para ejercer la autoridad que tienen encomendada para impedir la violación a los principios rectores electorales a lo largo de este proceso. Se dice en los espacios de reflexión política que lo que viviremos es una elección de Estado. Eso habrá que impedirlo, porque no hay que escatimar esfuerzo ni respeto a la legalidad. La democracia nos obliga a sostener nuestro modelo, a afianzar nuestras instituciones y a impedir que el resultado sea producto del acecho de las fuerzas antidemocráticas. Desde la Consejería de Acción Nacional en el Congreso, asumimos con interés y compromiso este reto y ofrecemos nuestro apoyo político y la potencia de nuestros liderazgos para procurar que la Cámara de Diputados asigne el presupuesto solicitado de forma tal que el proceso no enfrente una nueva debilidad que puede ser crucial en el resultado. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor representante. Tiene en este momento el uso